Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a ir comenzando. Leo, ya sabes que te daré también una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Leo, en el trabajo. Hay algo que se espera en el trabajo, que se da, como que se da por hecho algo. Pero yo te diría, Leo, que se dará a medias, por lo que yo veo aquí, ¿eh? O sea, lo que tú estés esperando se va a dar a medias, ya sea positivo o ya sea negativo. Leo, que no estáis trabajando. Dice, tendrás dos oportunidades y llegará el momento de que tomes tus decisiones a lo largo del mes de julio. La primera oportunidad, primeros de julio. Una vez estado en ese sitio, dice, tienes otra oportunidad y tú tienes que decidir. Los Leo que tenéis un negocio. Tienes que tener cuidado con las pérdidas. Dice, porque algo no se recibe. Algo no se recibe. Mucho cuidado con eso, Leo? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo y tu economía. Cambios inesperados en tu economía, Leo. Dice un cambio inesperado en cuestión de 15 días y se puede ponerte mal, puede ponerte nervioso en cuanto a tu economía, Mucho cuidado con una mujer en este caso, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Por un lado, dicen que tú estás en un momento de tu vida en el cual tú estás abierto al amor, estás abierto a oportunidades nuevas, pero también hay algo que te frena, que te echa para atrás, Leo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver. Leo que estáis solteros. Lo que te frena a ti es una persona, dice, que está relacionada con lo laboral, contigo. La relación que os une más es lo laboral. Bien, esto es lo que te frena, esto es lo que dicen. Me hablan del acercamiento de una persona un poquito mayor que tú, Leo, y dicen, cuidado con esta persona, porque aquí habría terceras personas. Pero también puede ser por esta persona también, la cual te frena, o sea, que existe en tu vida de una forma o de otra. Yo te voy a decir algo, Leo. Esta persona que me sale aquí, que es un poco mayor que tú, yo te diría que es alguien totalmente pasajero en tu vida. Hay otra persona que sale en un futuro para ti, que en un principio será una historia, te digo que muy, muy inestable, comienza. Pero dentro de esta inestabilidad irán surgiendo muchas cosas a lo largo del tiempo. Y aquí podría haber una formalidad de cara a futuro, Vamos a ver qué más. Leo que estáis solteros. La persona
que se te cruza en tu vida después de esta persona mayor, dicen es una persona que está en otro lugar. Me hablan de otro lugar, me hablan de posibles cambios en tu vida, me hablan de posibles cambios de residencia, de viajes. Y tendrá mucho que ver con el tema de conocer a esta persona, la persona importante que hemos visto, la persona que en un principio comenzaría la historia como muy inestable, ¿bien? Pero hacia dónde te llevaría esta historia, independientemente de la inestabilidad que aquí ha salido. Vamos a ver. Me hablan de lealtad, en esta relación, Leo. Me hablan de lealtad, me hablan de seguridad, me hablan de estabilidad. O sea que esto es una relación que podría ser una relación para mucho tiempo. Pero claro está que esta persona todavía no llega, Leo, vamos a ver. Vamos a ver. Se me caen las cartas. No llega aún esta persona, por lo que yo he visto aquí. A ver, no para todos, pero le doy más o menos 4 meses, Dice, un cambio que se hará por algo familiar. Un cambio que se hará donde tiene que ver alguien de la familia, alguna situación o algo así. Y ahí es cuando comenzará esta historia realmente. Leo, vamos a seguimos. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hemos estado ocultando algo, pero con un fin positivo, es lo que dicen las cartas. Hay un fin positivo en el tema de ocultar ciertas cosas. Dice, pero también este tipo de cosas, pues en un futuro saldrían a la luz, ¿no? Aunque en un principio dice no conlleva esta situación a ningún tipo de separación, ni mucho menos. Hay unas noticias que te tienen que recibir. Vamos a ver de qué se trata. Bien. Vamos a ver, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Noticias relacionadas con documentos que lo cambian todo, que marcan un antes y un después, que son muy importantes para la relación. Muy importantes, Ojo con esto. Dice, estas noticias o estos documentos implican un cambio en vuestra vida y el alejamiento de algo muy negativo de vuestra vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis casados, en convivencia y novios. Hay mucha parte de vosotros que estaba la relación como, voy a decir, un poco dudosa, sobre todo los que estáis en convivencia, sin una formalidad legal de por medio, ¿no? Dice, la relación ha estado un poco inestable y uno de los dos se ha mostrado como bastante irritante. Pero esto termina con la llegada también de esa noticia que hemos visto. Entonces, lo que aquí están diciendo es que después de esta etapa como de obstáculo, y que veo que esta persona también podría tener un obstáculo familiar, que será superado, también te lo digo, o algún inconveniente, hablan de una mayor estabilidad entre vosotros y luego también como una mayor lealtad entre vosotros, que esto parece ser que se necesitaba en la relación.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Dice, toda amenaza que haya a día de hoy, Leo, dice, será subsanada. Uno de los dos tendrá muy claro hacia dónde quiere dirigirse. Y esa claridad, lo que te trae en la relación es una estabilidad. ¿Bien? Es una estabilidad. Así que son cartas muy positivas, Leo, en vuestra vida. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor, Leo. Caminos abiertos, Leo, y no te dejes llevar por lo que piensan los demás. Las personas nos comportamos también, depende de con quién estemos. Nos comportamos de una forma o de otra, quédate con esto. Porque no quiere decir que el que una persona haya sido de tal manera en otra relación lo vaya a ser igual contigo. Porque no todo el mundo actuamos igual y no todo el mundo hacemos que nuestra pareja, con nuestra manera de ser, hacemos que nuestra pareja actúe de la misma forma. Bien. Yo creo que me habéis entendido, ¿verdad que sí? Vamos a seguir, Leo, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Y vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Mujeres, Leo, el aparato digestivo. En general, el aparato digestivo hay que estar pendiente. Y las mujeres, el tema de los ovarios y útero. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos con tu mensaje general. Los cambios que se avecinan no son para que tú, para que tú, Leo, sientas que todo el mundo es una amenaza en tu vida. Los cambios que se avecinan forman parte de un aprendizaje. Y todo estará en tu mano, decisión que tomes y cómo la tomes. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, Leo, vamos a trabajar con tu lado espiritual. Vamos a ver qué tipo de mensaje tenemos hoy por aquí, Leo. Wow. Bueno. Vamos a ver, Leo. La letra G y la O. La G y la O. Se me muestra una persona, pero insiste mucho en mostrarse como cuando era joven. La persona con los ojos oscuros, bastante oscuros, y lleva como algo en la cabeza. Está como representando algo, alguna fiesta en concreto, no sé, algo. Por su cara, sale una cara finita. Sus facciones me hacen pensar que es una mujer, Habla del regreso a un lugar. El retorno o el regreso.
Yo no sé si es que esta persona se quedó con las ganas de regresar a algún lugar o algo por el estilo, pero me hace mucha referencia a eso, el retorno o el regreso a algún lugar en concreto, Leo. De todas maneras, yo siempre digo que en este tipo de mensajes, si tú has identificado a esta persona es para ti, pero si no lo has identificado, este mensaje lo tienes que dejar pasar, ¿bien? Leo, te voy a dar un número. El número 19 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.